Cuando uno lee los diarios o ve la televisión, en realidad, y se entera de los datos del nivel de actividad, sobre todo en la actividad comercial, este año no son muy alentadores. Casi que compiten las entidades y las empresas dando informes de cómo están cayendo las ventas en muchos de los sectores. Incluso en algunos sectores, como el caso de autos o electrodomésticos, con caídas que superan el 25 o el 30% si lo relacionamos con respecto al nivel de ventas del año anterior. La Federación de Córdoba, Fedecon, habló de un 8% de caída de abril y un acumulado del 23% desde el principio de año. CAME a nivel nacional también está hablando de caídas de venta en promedio entre 6 y 7% mensual en promedio, con picos en algunos sectores y en algunos otros sectores un poco menos de caída. Pero en general los niveles son bastante poco alentadores. De todas maneras, bueno, el año recién comienza, hay algunas expectativas, hay algunas perspectivas de que los aumentos salariales mejoren el nivel de consumo, en el caso nuestro con el tema de la cosecha de soja. De esto y otros temas vamos a hablar de la problemática comercial con nuestro invitado después del auspicio. Hace más de 50 años elaboramos medicamentos para los argentinos. Ahora les presentamos nuestra nueva imagen institucional y la planta donde construimos el futuro. Laboratorios Labimar, especialidades medicinales. Muy bien, me acompaña el presidente de ACOBIN, Roberto Salomón. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Roberto, bueno, esta introducción que hago la compartís, estos datos que surgen por los medios, quienes están detrás del mostrador lo ven, lo visualizan con sus colegas. Sí, sin lugar a dudas, comenzamos a transitar a partir de comienzos de este año una realidad que se contrasta un poquito con lo que veníamos acostumbrados. En definitiva, hablamos de una baja real en las ventas, algo que es quizás más importante que eso, una baja en la rentabilidad, debido a que los gastos fijos se han ido incrementando, que el resultado de las paritarias colocan a muchas empresas en un apriete si el consumo no se da, y lógicamente uno se le prende una lucecita de alerta, pero de alerta amarilla. No es una alerta roja. Esto es lo que nosotros creemos, que sin lugar a dudas, viendo esto en el contexto internacional, la Argentina no está pasando un mal momento, comparado con muchos países que realmente se ven complicada la situación laboral y de consumo verdaderamente con signos muy alarmantes. Entonces, en ese contexto, yo diría que sí estamos pasando esta coyuntura que uno no puede decir la voy a obviar o no le voy a dar importancia. Hay que atenerse a distintos tipos de acciones para poder llevar adelante y llegar a buen puerto, ¿no? Además, quien hace años que está en el comercio, como es el caso tuyo, hemos pasado vaivenes, ¿no?, en Argentina, es decir, no es la primera experiencia de una subida o una bajada. Y además, un poco refrendando lo que vos decís, venimos de niveles muy altos, o sea, estas caídas están dadas sobre niveles muy altos, todavía hay una actividad interesante. Sí, vuelvo a repetir, nosotros nos movemos internamente, hablando de Villa María en el interior de la provincia de Córdoba, con números que verdaderamente son menos significativos que lo que podría ser en un Gran Córdoba, en un Gran Rosario. Se manejan otros números, en ciudades industrializadas donde esos números son mucho más importantes. Nosotros tenemos una zona lechera, una zona comercial, si bien hay industria y es importante, pero no es tan significativa como en estos lugares que yo te menciono y que lógicamente hacen engrosar esas cifras, ¿no?, que recién hablábamos de parte de entidades como CAME y la Federación. ¿Cómo está el tema precios? Porque ese es otro tema que preocupa mucho a los consumidores y también a los comerciantes, porque sobre todo el comerciante minorista es el último eslabón que muchas veces no puede trasladar y carga sobre sus espaldas el aumento de las anteriores eslabones de la cadena, ¿no? ¿Cómo lo está viendo el comercio minorista? Mira, lo que se está dando es un problema más que todo a nivel industrial, en la provisión de la mercadería, debido a la restricción en las importaciones. Todo tiene que ver con todo. Entonces nos encontramos que si hablamos, por ejemplo, de hilos, hablamos
de un solo distribuidor a nivel nacional. Si hablamos de poliuretano, también hay uno solo. Si hablamos de cuero, hay uno solo. A partir de ahí eso baja y lógicamente se complica porque esta misma gente en el mercado internacional maneja otros números a veces que lógicamente compiten con el mercado interno y nos vemos en esa disyuntiva. Y bueno, como vos bien dijiste, somos un eslabón de esta cadena, pero no somos formadores de precios. El comercio verdaderamente le pasa que tiene que restringir su utilidad para poder ser competitivo. Entonces, ese dilema hace de que muchas veces se vea en problemas el comerciante chico principalmente, pero al ser cadenas normalmente de empresas familiares, como es el más del 90% de la Argentina, podríamos decir, porque se repite lo de Villa María, tiene también soluciones para este tipo de situaciones porque son las que más han subsistido después del 2001, ¿no? Además del aumento de precio, otra cosa que incidió en el comercio minorista es la disminución del crédito, sobre todo financiamiento con tarjeta. ¿Está empezando a volver eso? ¿Están conversando nuevamente? ¿Cómo está ese dato para el consumidor? Hay una intencionalidad de reflotar los largos plazos. Lo que ocurre es que se está viendo que para la compra de automotores, si lo vemos a nivel provincial, el gobierno provincial está alentando la compra de automóviles. Eso posiblemente se traslade a electrodomésticos, solo posiblemente, a motocicletas sí también. Lo que faltaría es comestibles y todos los demás rubros, que son muchísimos, y estamos preocupados de alguna manera porque vemos el cierre de tarjetas de crédito o que otras tarjetas más grandes los van absorbiendo y con ellas se van absorbiendo también la cantidad de cuotas para el consumo. Y la tasa que se está manejando a través de los bancos es preocupante porque no se puede encarar absolutamente nada de parte del comercio ni de la industria, yo creo, ¿no? ¿Son muy altos los descuentos que plantean los bancos? Son altísimos, sí. Son sumamente altos para lo que se requiere para este momento, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje? Me imagino que es para distintos rubros diferente, variable, pero ¿es alto el porcentaje de compra con tarjeta de crédito al consumidor argentino? Sí, cada vez es más importante porque la familia lo usa como un crédito. Si bien no es un crédito, pero se puede perfectamente instrumentar para eso y lógicamente la gente se va adecuando a lo que antes era un porcentual prácticamente mínimo, está orillando en muchísimos los rubros el 50% y diría que en algunos casos más también. ¿Eso ha ocupado el espacio del crédito? En el caso de las ciudades medianas o pequeñas como la nuestra, el crédito que da el comerciante, es decir, la cuenta corriente comercial, ¿ha ido ocupando ese espacio o sigue existiendo en forma importante todavía para la familia la cuenta corriente del comercio local? No, esa prácticamente ha desaparecido. Sí, son muy pocos los que pueden implementarla, no se puede competir. Hay que tener una estructura prácticamente como una financiera para poder hacerle frente hoy por hoy a un tipo de financiamiento. No, hay, por supuesto, que clientes y negocios que tienen algunas cuentas corrientes, pero es mínimo. Ya no es masivo como era hace 20 o 30 años atrás, digamos. No existe más eso ha ido mutando. La libreta, digamos, no existe más. Bueno, en la introducción hablaba del tema de algún incentivo que está tratando de poner mediante ley el gobierno para rebajar los costos laborales. Vos hiciste alguna mención, y sobre todo para las empresas de menos de 5 empleados, que yo me imagino que es la gran mayoría del comercio familiar o local acá en Villa María. ¿Lo ves como un elemento positivo? ¿Es una carga importante para el pequeño comerciante el costo laboral? Es importante con el empleado que ya tiene. Pensar en la incorporación de nuevos empleos en lo que va el primer semestre del año lo veo un poco preocupante a la situación porque, lógicamente, al haber una baja en el consumo, no puede de ninguna manera, por más de que haya este tipo de incentivos, puede quizás establecerse que el blanqueamiento
que en el comercio no se da tanto, se da más en otros rubros, en otros sectores, no tanto en el comercio, porque son establecimientos a puertas abiertas y generalmente están en los centros comerciales abiertos a las inspecciones. Sí. Realmente es prácticamente insignificante, no se da. Bienvenido sea, pero creo que acá lo que hay que insistir es en el consumo, porque este plan está, nosotros deducimos que manejado por el consumo. Si se cae el consumo, verdaderamente se nos cae un pilar muy importante, ¿no? En realidad, asociado al tema del costo laboral, viene el tema del costo impositivo, ¿no? También, que ha tenido mucha incidencia, que puede incidir mucho si se cae el consumo para los comerciantes. Sí, el tema de la inflación empieza a reflejar algo que es contradictorio, por ejemplo, o ambiguos al menos, porque el hecho de que los costos de la mercadería bajen, no es porque baje y se haya abaratado, es porque el comerciante la tiene y la pagó ya hace rato. Cuando va a venderla, está actualizado el precio de venta, entonces la ganancia demuestra como una utilidad a veces exorbitante, y en realidad no es así, no es ficticia. Porque tiene que, recomprarlo al valor de hoy. Claro, por eso pasa de que no ha bajado la recaudación, pero es temporal, es ficticio y hay que tener cuidado con eso. Roberto, una última pregunta tiene que ver con la realidad del comercio tradicional. Hablando de comercio tradicional, quizás el que vos representas en tu propio comercio, el comercio que está en el centro, en los centros comerciales, con el tema de Internet, las ventas, de los centros comerciales. El comercio tradicional sigue siendo importante, y sobre todo en ciudades como la nuestra. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que tiene que hacer un comerciante para llevar adelante su negocio, para tener perspectiva de futuro? Si hablamos de comercio tradicional, ¿qué es el comercio del centro? Sí, esto va no solamente para el comercio tradicional, sino para el incipiente y para todos. Hoy por hoy, yo digo y sostengo desde hace mucho tiempo que el comerciante tiene una problemática que se resuelve 50% detrás del mostrador y otro 50% fuera del negocio. La participación en las entidades como la nuestra, en la que se maneja posiblemente información, se manejan datos, se manejan estadísticas que son muy importantes. Y lo más importante de todo, Alberto, es la capacitación. No solamente del empleado, de los mandos medios, sino también del comerciante. Sí, hay muchas herramientas, vos recién nombraste una, lo que nos espera en el futuro. O sea, yo creo que a veces no nos damos cuenta que de acá para el futuro no vamos a volver nunca más a lo que era antes. El tema de Internet, el tema de las comunicaciones, de los nuevos instrumentos que salen, que parecen que fueran lejanos a lo que uno hace, porque a lo mejor yo tengo un kiosco y en realidad son la futura competencia, o lo agarramos y lo tomamos a tiempo, o nos pasa por encima, y esto es lo que hay que tratar de evitar, ¿no? Muy bien, muchas gracias por tus conceptos, Roberto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos al último corte y ya regresamos.